La semana pasada estuvimos hablando de la reconciliación y varias cosas más. Pero vamos a seguir con este tema de la reconciliación y principalmente vamos a hablar del conocimiento de Dios. La palabra dice que el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. ¿Escucharon? El conocimiento de Dios, el conocer a Dios es gloria para el hombre. Por lo tanto, vamos a hablar un poco de cómo conocer a Dios. Y por supuesto, esto parte a través de la reconciliación. Y vamos a buscar algo que leí la semana pasada, que está en 2 Corintios 5:18. Vamos a releer esa párrafo, porque por ahí parte la reconciliación. Vamos a leer desde el 18 en adelante. Hasta el 21. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Aquí está hablando de dos cosas. Primero, que fuimos reconciliados, cada uno de ustedes y yo, fuimos reconciliados con Dios por medio de Jesucristo, y nos reconcilió y nos dio, ¿no es cierto?, ese ministerio a cada uno de nosotros para que nosotros vayamos y reconciliemos a los demás, ¿no es cierto?, a los que todavía no están reconciliados con Dios, nosotros llevemos este ministerio. Ese es el principal ministerio que nosotros tenemos. Y después dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo reconciliados con Dios. Voy a leer otra vez, ¿ya? Yo quiero que escuchen esto, porque este es nuestro ministerio y es fundamental. ¿Ya? Es fundamental. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, estoy leyendo en el 19, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Lo que está diciendo aquí, ¿sabe? El Señor, a pesar de que nosotros éramos enemigos de Él, no lo tomábamos en cuenta y estábamos llenos de pecado, el Señor, por la sangre de Jesucristo, estuvo dispuesto a perdonar nuestros pecados y a reconciliarse con nosotros. ¿Ya? Y en el 20 dice así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. El que no conoció pecado, Jesucristo, ¿no es cierto? Por nosotros, dice, lo hizo pecado. Él se convirtió, se puso nuestros pecados, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Esto de reconciliación, yo quiero que ustedes entiendan, no es que ahora puedo creer en Dios y Dios está conmigo y me acompaña a todas partes y hace lo que yo quiero. La reconciliación, hermanos míos, es restaurar una relación de amor con el Señor. A eso vino Jesucristo. Y por eso Él nos entrega, ¿no es cierto?, esta limpieza de pecados a través de su sangre, para que nosotros podamos entrar a la presencia de Dios y podamos reconciliarnos, pero en una relación de conocerlo a Él primero. Porque tú no puedes reconciliarte ni amar a alguien, ni conocerlo si tú no pasas tiempo con Él, si tú no vas a estar con Él. Yo no sé si ustedes creen que pueden conocer a Dios sin pasar tiempo con Él. ¿Ustedes creen que pueden conocer a alguien, alguna persona, si ustedes no pasan tiempo con esa persona y no conversan con esa persona? ¿Ustedes creen que pueden conocer a alguien? No, ¿no es cierto? Pero mucha gente cree allá afuera
que creyendo en Dios, diciendo que yo creo en Dios, ya están reconciliados con Dios. O por último, que hice la oración, ¿no es cierto?, de recibir a Jesucristo y entonces estoy listo. Y nunca más me acuerdo de Dios, sigo pecando como siempre pecaba y sigo haciendo mi voluntad y ya estoy sano y estoy libre y cuando me muera me voy al cielo. Y se predica esto y cuando ustedes van, cuando se muere alguien, en ese momento, todos. Yo nunca he escuchado a un sacerdote o un pastor decir, ¿saben? De verdad, si soy honesto, no sé si esta persona se va a ir al cielo. Nunca se predica la verdad. Todos se van al cielo. Y eso es una mentira. Porque debemos reconciliarnos con Él y aprovechar esta reconciliación. Tenemos que nacer de nuevo. ¿Qué significa eso? Que yo entrego, ¿no es cierto?, mis pecados al Señor, los pongo en sus manos, Él me limpia con su sangre y empieza a hacer una nueva, hay una regeneración, pone un corazón nuevo en nosotros, saca el espíritu inmundo que teníamos, pone un espíritu nuevo, pone su Espíritu Santo dentro de nosotros y nos hace andar en su voluntad. Eso se llama un nacimiento de nuevo. Y nacer un nuevo nacimiento trae un nuevo caminar. No es que tú naciste de nuevo, dijiste la oración y estás listo. Trae un nuevo caminar en la sola voluntad de Dios. Tú empiezas a caminar en su voluntad, apartándonos del pecado. Él nos aparta del pecado cuando tú naces de nuevo, llamándonos y llenándonos de su amor, ¿no es cierto? Nos va llenando de su amor y va guiándonos en su voluntad a hacer las obras que Él tiene preparadas de antemano. Eso es nacer de nuevo. No es hacer lo que yo quiero y que... Es una transformación, una metamorfosis en nosotros, de verdad. ¿Para qué? Para que conozcamos a Dios. Porque ahí podemos entrar, cuando yo nazco de nuevo, soy limpiado. Todo este decreto que había en mi contra, dice que había un decreto en contra de nosotros, que estábamos condenados al infierno, el Señor saca todo eso y nos hace nueva criatura y podemos entrar a la presencia de Dios para poder tener una relación y entrar en esta reconciliación de amor. Pero tenemos que conocer a Dios para reconciliarnos, para amarlo. No podemos vivir en nuestra voluntad, hacer lo que nosotros queremos y reconciliarnos con Dios. Es incompatible esas dos cosas. Esas dos acciones son absolutamente incompatibles, es una mentira. Tú no te estás reconciliando con Dios, ni estás viviendo en la voluntad de Dios, ni estás haciendo lo que tienes que hacer. Conocer a Dios. Dice, voy a leer en Jeremías, no lo busquen, Jeremías 9, 23, 24, voy a leer dos versículos. El conocimiento de Dios es la gloria del hombre, como se titula esta prédica. Así ha dicho el Señor, no debe el sabio vanagloriarse por ser sabio, ni jactarse el valiente por ser valiente, ni presumir el rico por ser rico. Quien se quiera vanagloriar, que se vanagloríe de entenderme, está hablando Dios, de entenderme y conocerme, porque yo soy el Señor, que hago misericordia, imparto justicia y hago valer el derecho en la tierra, porque estas cosas me complacen. Entonces, no hay que vanagloriarse en lo que uno es, en lo que uno tiene, en lo que uno hace, sino en conocer a Dios. Esa es la única vanagloria que nosotros podemos tener, porque el conocer a Dios va a traer todo lo demás. Todo lo demás. Todas estas cosas, la valentía, ¿no es cierto?, que dice aquí, la van a ser sabio, etcétera, etcétera. ¿Ya? Dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios para vergüenza vuestra, dice Pablo en 1 Corintios 15, 34. Pablo dice esto a la iglesia de Corintios y le dice, ¿saben qué? Dentro de ustedes hay gente que no conoce a Dios, para vergüenza de ustedes y para vergüenza mía también, porque yo sé que aquí en esta iglesia, en este minuto, hay gente que no conoce a Dios, que no está teniendo esa relación de amor con el Señor, no se está reconciliando con Dios, no está teniendo ese conocimiento de Dios, porque la única manera de conocer a Dios es pasar tiempo con Él. No hay otra manera de conocer a Dios, es buscarlo y esperar que Él te hable y hablarle, pedirle, estar con Él, que Él te acaricie, que Él te demuestre, que se manifieste a ti, porque eso dice la palabra, no lo invento yo y yo lo vivo eso, y muchos de aquí lo viven. Entonces no estoy inventando nada que no diga aquí en la palabra y que sí se cumple esta palabra en todo sentido, también en lo sobrenatural.
Dice en Oseas 6:6, dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, dice Dios, y conocimiento de Dios más que holocausto. No quiere holocausto, no quiere sacrificio. Misericordia. ¿Y qué más? Y conocimiento de Dios, más que cualquier otra cosa. Entonces, hermanos míos, conocer a Dios es fundamental si ustedes quieren ser cristianos y quieren ir a vivir con Dios cuando mueran o cuando sean llamados. El pasaporte es el sello, que es el Espíritu Santo, pero también el que Dios te conozca a ti. Y la única manera que Dios te conozca a ti es que tú pases tiempo con Él. No hay otra manera que Dios te conozca. Es que Dios está en todas partes, dicen algunos. Es que yo no tengo que decirle que lo amo, porque Él sabe que lo amo. Perdóname, si tú tienes una esposa o un esposo, ¿no necesitas que esa persona tú le digas que lo ama? O si amas a alguien, ¿no necesita esa persona decir que lo ama? ¿Saben? Dios ve tu corazón exactamente. Y si no está saliendo amor cuando tú estás cantando, estás en problemas. Debes pedirle al Señor amor, tienes que pasar tiempo, porque ese amor solamente lo pone la fuente de amor que es Dios en ti. No vas a tener amor si tú haces tu voluntad y haces lo que quieres. No vas a tener amor para Dios, eso es una mentira. Van a ser momentos de emoción, pero cuando tú actúes afuera, vas a actuar en contra de Dios. Sin darte cuenta vas a actuar en contra de Dios, porque no estás amando a Dios, no lo estás respetando, no estás poniéndolo en primer lugar como debe ser. Voy a ir un poco hacia el Antiguo Testamento y vamos a leer, les voy a leer Éxodo 30, 33, 11. Estamos en un escenario, en esa parte, que el pueblo hebreo todavía no llega a ese momento, pero yo quiero mostrarles a ustedes por qué el Señor eligió a Josué para llevar al pueblo hebreo a la tierra prometida. ¿Por qué esos 600 y tantos mil hombres que salieron de Egipto y estuvieron 40 años en el desierto por no tomar en cuenta a Dios y por no conocerlo? ¿Por qué solamente de esos 600.000 entraron 2 hombres de esa generación? Solamente Josué y Caleb, que fueron los que visitaron, ¿no es cierto?, la tierra prometida para decirle a su gente qué es lo que pasaba y qué es lo que era esa tierra prometida. Y cuando volvieron, eran 12 espías, uno de cada tribu hebrea, y cuando volvieron de visitar la tierra prometida, los otros 10 dijeron que no podían porque eran hombres grandes, las ciudades estaban demasiado fortificadas, etcétera, etcétera. Y solo Josué y Caleb dijeron, podemos. Josué dijo, son pan comido. Esa es la expresión que sale en la palabra de Dios, en la Biblia. Y en Éxodo encontramos, ¿por qué Josué y no Caleb? Si los dos dijeron, y Caleb habló mucho en ese momento, alentó al pueblo y se enojó con el pueblo. ¿Por qué Dios eligió a Josué? La razón está en Éxodo 33, perdón. Y acostumbraba a hablar el Señor con Moisés cara a cara. Éxodo 33, 11. Como habla un hombre con su amigo. Cuando Moisés regresaba al campamento, su joven ayudante Josué, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda. Josué permanecía en la presencia de Dios constantemente, estaba todo el tiempo en la presencia de Dios. Y por eso el Señor elige a Josué y no a Caleb. Cuando tú a veces quieres ser elegido por el Señor, porque todos nos sentimos elegidos, escogidos, ¿no? Nadie quiere ser desechado por Dios. Bueno, aquí está la condición. Estar en su presencia, pasar tiempo con Él, dedicarle tu mejor tiempo, no el tiempo que te queda, tu mejor tiempo, porque Dios es lo primero. Dios va a hacer que te vaya bien,
en todo. No que tú trabajes mucho y que ores mucho, no. Si tú no pasas tiempo con Dios, tú no tienes la defensa de Dios, por lo tanto va a ser muy difícil tu vida. Si no es por lo económico, va a ser por acá, pero por alguna parte vas a tener un flanco abierto para que el enemigo te destruya. Y cuando Josué toma, ¿no es cierto?, la conducción del pueblo hebreo, yo quiero que vayamos a Josué 1, capítulo 1. Quiero leerlo con ustedes. Josué capítulo 1. Ya les voy a decir el versículo. Vamos a leer en el versículo 5, ¿ya? 1:5. Dice así: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Estás hablándole a Dios a Josué. Escuchen esto: nadie podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hasta ahí vamos a leer. Lo que yo quiero resaltar en esta lectura, fíjense bien, le dice 2 veces, escuchen esto por favor, tomen atención, 2 veces, esfuérzate y sé valiente. Estaban próximos a enfrentar una tremenda guerra porque la tierra prometida la iban a tomar por las armas. No como nosotros espiritualmente, por las armas. Y el Señor le dice 2 veces, esfuérzate y sé valiente, pero miren para lo que le dice que se esfuerce y sea valiente. Esfuérzate y sé, estoy leyendo en el 7, y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. No te apartes de mí, no te apartes de mi ley, no te apartes de mi voluntad. No le dijo, ¿sabes qué? Prepara las espadas. No le dijo, sean valientes para ir a pelear. Les dijo, vivan en mi voluntad y todo van a ser prosperados en todo. Ese es el secreto. Y ustedes le dedican tanto tiempo a su trabajo, a su estudio y se queman las pestañas. Pasen tiempo con Dios y nada va a poder en contra de ustedes. Esfuércense y sean valientes, porque hay que ser valiente para pasar tiempo con Dios. Hay que ser valiente y esforzarse para dejar de lado las cosas que a nosotros nos interesan, para darle el tiempo que Dios necesita y hacer la voluntad del Señor. Hay que ser valiente. Y por eso Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Hay que ser valiente para ir en contra de la corriente que está yendo hoy día el mundo. Hay que ser valiente. Pero hay que hacerlo. Y hay que probar. Porque yo sé que como Josué nos vamos a tomar la tierra prometida que Dios nos prometió. Nosotros estamos en la misma condición hoy día. Tenemos que tomar esta tierra. Espiritualmente ya no es con armas, pero la única manera de tomar esta tierra es que nosotros no nos apartemos de esta ley y hagamos la voluntad de Dios en todo lo que Él nos mande. No hay otra manera, hermanos míos. Y para eso necesitan pasar en la presencia de Dios. Mire, yo quiero rescatar algo de Números 17. Vamos a Número 17. El Número son uno de los primeros libros. Después de Éxodo, Levítico, viene Números. Números 17, capítulo. Dice, la vara de Aarón florece.
Ese es el título. Dice, luego habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres y todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Estaba hablando en este momento, había muchos murmullos, mucha rebelión en el pueblo hebreo en contra de Aarón y de Moisés. Entonces el Señor le dice, ¿sabes qué? Pesca una vara de cada jefe de las tribus, por lo tanto son 12 tribus, y una de esas era Aarón de la tribu de Levíticos. Entonces él le dice también una vara de Aarón y ponle nombre. Eso es lo que está pasando ahora, ¿ya? Dice en el 3, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia y sus padres tendrán una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de ti las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe de las casas de sus padres, una vara, un total de 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón, de la casa de Leví, estaba reverdecido, y echado flores, y arrojado renuevos, y producido almendras. ¿Qué tiene que ver con nosotros esto? Miren lo que pasó. ¿Sabe que a mí me da mucha emoción esto? Porque esto es verdad. De verdad, esto es cierto. El estar en la presencia de Dios, miren lo que Dios puede hacer con un palo en una noche. Miren lo que hizo. Se los voy a leer de nuevo. He aquí que la vara, estoy leyendo en el 8, he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, echado flores, arrojado renuevo y producido almendras. Dio frutos, dio todo lo que tenía que dar. Era un palo seco, era un bastón que usaban en ese tiempo los jefes de las tribus para decir que él era el jefe. Era un palo seco. En una noche en la presencia de Dios, dio almendra, dio fruto, hizo todo el proceso. Imagínese lo que puede hacer contigo si tú te pones en la presencia de Dios a diario. Si pudo hacerlo con un palo, imagínate lo que puede hacer contigo. ¿Me están siguiendo, no? ¿Me están entendiendo? Por eso que es tan importante pasar tiempo en la presencia de Dios. Dios te va a bendecir. No te va a llenar de billetes, te va a bendecir en todos tus caminos. Porque no estamos hablando de plata. Pero tú vas a dar fruto. ¿Cuál fruto? El fruto que Dios quiere que tú des. Que su voluntad quiere que tú des, no el tuyo. Acuérdense, Aarón y Moisés seguían la voluntad del Padre, no la de ellos. Hacían todo lo que Dios les decía. Por lo tanto, vamos a ir ahora a Hebreos para decirle que nosotros tenemos derecho de entrar, igual que esa vara que la pusieron, ¿no es cierto?, en la presencia de Dios por una noche, nosotros tenemos derecho para entrar a la presencia de Dios. A la presencia de Dios, no estoy hablando de que nos tenemos que imaginar en la presencia de Dios. Dios viene a estar contigo. Jesucristo dice, si tú cumples mis mandamientos y cumples mi palabra, yo me voy a manifestar a ti, voy a estar contigo. Si me voy a manifestar, vas a sentir su presencia. Vas a sentir como esa rama seca que tú floreces. Y vas a sentir que tú vas a dar fruto y vas a empezar a dar fruto. Vamos a Hebreos 10, 19 al 20. No, voy a leer más, hasta el 23.
Sí, hasta el 23. No, hasta el 25, 19 al 25. Entonces en Hebreos, esto lo hemos leído muchas veces, pero estamos conociendo a Dios. Entonces, ¿cuáles son las etapas? Yo me reconcilio con Dios, empiezo a vivir una nueva vida, nazco de nuevo, ¿cierto? Se produce toda la metamorfosis, me reconcilio con Dios, y ahora entro en la presencia de Dios. Ya les dije ya, y respaldé por qué es bueno entrar en la presencia. Si hizo bien esto, voy a ser repetitivo, con un palo, imagínense lo que hace con un ser humano el Señor, en la presencia de Él. Entonces, ¿podemos entrar a la presencia de Dios? Sí podemos entrar. ¿Dónde dice esto? En Hebreos 10, vamos a empezar el 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ¿cierto? Jesucristo nos limpió de los pecados pasados y podemos entrar. Mientras somos niños, nos caemos, pero mientras somos niños, hasta que el Señor dice, hasta aquí nomás, puedes seguir pecando porque ya eres adulto y no puedes seguir pecando. Pero mientras somos niños, de repente podemos pecar y el Señor nos vuelve a limpiar para poder entrar en la presencia. Dice, por la sangre de Jesucristo podemos entrar al lugar santísimo, el lugar santísimo donde está la presencia de Dios. Yo tengo libertad, tengo un pase libre, todos ustedes tienen un pase libre para entrar a la presencia de Dios y deben usar ese pase libre. Como la vara de Aarón, aunque estén secos, entren a la presencia de Dios, aunque estén secos, aunque estén más secos que ese palo de Aarón, entren a la presencia de Dios. El Señor va a hacer milagros con ustedes, créanme que lo va a hacer. Dice así, ¿no es cierto? Libertad por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Jesucristo nos abrió a través del velo. Cuando se rompió el velo, ¿no es cierto? Todos sabemos esa historia. Cuando Él muere, expira, se rompe el velo donde entra del lugar santísimo. Por lo tanto, todos podemos entrar. Tenemos pase libre, como dice acá. Entonces dice, rompió el velo, esto es de su carne, ¿cierto? Porque murió, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Jesucristo es un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos con corazón sincero. Yo voy al Señor como soy yo. ¿Saben? Yo no tengo que esconder nada al Señor porque el Señor lo ve todo. Ve toda inmundicia que yo tenga aquí adentro, lo ve. Él ve en 4 dimensiones, nosotros vemos en 3, Él ve en 4, nos ve por dentro. Y ve cada espíritu inmundo que tienes, ve todos tus pecados, sabe todos tus pecados, lo tiene todo grabado, hasta tus malos pensamientos. Todo lo tiene el Señor en su video. Y es así, porque cuando uno le pregunta de una persona, cuando estamos limpiando, sanando a esas personas, el Señor le muestra la película del momento donde él pecó o donde fue, ¿no es cierto? Donde él fue o ella fue dañado o dañada, ¿ya? Él tiene todo en sus manos. Por lo tanto, nosotros no tenemos que ir, Señor, pero tú sabes que yo no soy... No, sincero, absolutamente con tu corazón abierto porque Él lo ve. Entonces uno tiene que ir en esa condición con el Señor. Y dice así, mira, después de eso, con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. O sea, la fe es la certidumbre, ¿no es cierto? La certeza de lo que se espera. Con toda mi certidumbre yo estoy cierto que me voy a encontrar con Dios. No tengo ni una duda porque así dice su palabra, yo voy a estar a la presencia de Dios y voy a estar con Él. Y después, purificados los corazones de mala conciencia. Dejemos los pensamientos malos afuera, tu corazón limpio, ¿cierto? Y lavados los cuerpos con agua pura, una duchita bien dada, ¿no? De repente es bueno, ir limpiecito, porque eso dice aquí, ¿ya? Entonces, bueno, hay que bañarse antes de ir a la presencia de Dios. Bueno, también a veces uno lo llama en la noche y no esperará que yo me vaya a duchar para ir. Si te llama en la noche, bueno, anda nomás así, una lavadita de cara por último, ¿ya? Pero eso tiene que ser así. Después dice en el 23, mantengamos firme, sin fluctuar, cambiar, dudar, sin fluctuar, sin cambiar, sin dudar, la profesión de nuestra esperanza. Nosotros sabemos para dónde vamos. Nuestra profesión es la reconciliación, lo acabo de decir recién cuando empezamos. Esa es mi profesión. Yo voy a reconciliar al mundo con Dios. Esa es mi profesión, ¿no es cierto? Entonces, mantengámonos firmes, ¿no es cierto? Sin fluctuar, sin cambiar, sin dudar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dios es fiel siempre.
aunque nosotros no lo seamos a veces, Él sigue siendo fiel. Así dice la palabra, ¿ya? Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y considerémonos nosotros. Entonces yo tengo que decirle a Juanito, a Pedrito, a Carlito y a todos los que se me olvidan, ¿saben qué? Amemos a los demás, reconciliémonos con Dios, enseñémonos esto que es tan maravilloso, cómo ha reparado nuestras familias, cómo nos ha sanado el Señor, cómo estamos viviendo en una abundancia espiritual tremenda. Señor, mostrémosle a este Señor a los demás. Entonces, eso está diciendo, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Estas obras que tiene preparadas de antemano el Señor para cada uno de nosotros, ¿cierto? Entonces, decirle al otro, ¿qué estás haciendo? Por favor, sométete al Señor y empieza a hacer las obras. No pierdas más tiempo porque después vas a llegar arriba y no las vas a alcanzar a hacer. Te van a llamar antes de que termines tu trabajo. Y aquí quiero detenerme en el último versículo, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Cuando alguien falta a esta reunión, uno tiene que llamarlo y decirle, ¿pero por qué? Entre todos nosotros, no está hablando de mí nomás, ya le está hablando a todos ustedes. Dice, como algunos, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, todos, ¿ya? Todos nos exhortamos unos a otros, oye, tenés que ir a la iglesia, pero ¿por qué no fuiste? Es que tenía flojera. Es fundamental venir a la iglesia. Es que hacía tanto frío, que estaba lloviendo, y estaba tan calentito. Eso no es razón para no venir a la iglesia. Es que me dolía un poco la cabeza. Aquí te sanan de ese dolor de cabeza. ¿Por qué te quedas con el dolor de cabeza todo el día si aquí te puedes sanar? Levántate y ven. Tengo un dolor de estómago. Levántate y ven, si aquí se sana. Eso. Entonces todas esas son excusas para no venir. ¿Y por qué? ¿Por qué les digo ustedes tienen que venir? Porque es uno de los mandamientos más importantes. O sea, no es que Dios les pida por favor, Dios manda venir el día domingo. Manda. Dice así, Isaías. Voy a leer, pero no lo busquen, Isaías 58 voy a leer, 13 y 14. La observancia del día del reposo. Si retrajeres del día de reposo tu pie, o sea, si tú retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, o sea, si tú quieres hacer tu voluntad en el día santo, ¿no es cierto? Eso está de retrajeres tu pie, ¿ya? Y lo llamares delicia. A ver, voy a empezar de nuevo. Ahora lo voy a explicar bien. Si retrajeres del día del reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, si no hicieras tu voluntad, eso es retraer tu pie, no pienses más en lo tuyo, eso está diciendo, ¿ya? Y lo llamares delicia, el día del reposo, ¿no es cierto? El día del Señor, santo a ese día, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, no haciendo lo que a ti te da la gana, que tienes sueño, que te duele la cabeza, que etcétera, etcétera, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Dios. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré de comer la heredad de Jacob, la heredad del pueblo hebreo, ¿no es cierto?, que es la promesa de Dios. Porque la boca de Jehová lo ha hablado. Esto que dice aquí es que nosotros tenemos que tomar, ¿no es cierto?, y vivir de acuerdo a lo que Dios dice, no lo que tú quieres. Por eso yo quiero leerles el mandamiento, que es muy importante que ustedes lo lean conmigo. Así que busquen Éxodo 20. Dice en el 20:10, mas el séptimo día, domingo para nosotros,
es reposo. Para Dios, para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay. Y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Lo santificó. ¿Para qué? Para que nosotros pasáramos tiempo con Él y santificarlo. Cuando nosotros tomamos ese día, ¿no es cierto? Y descansamos ese día y se lo dedicamos al Señor, entonces también estamos cumpliendo con esta reconciliación, con este pasar con Dios, pasar tiempo con Dios y venir en familia y pasar con Él ese tiempo maravilloso que significa que su iglesia viene a adorar y viene a estar con Él. A Él le fascina esto, le fascina este momento. No tanto este momento cuando yo estoy hablando, le fascina mucho más el momento anterior que vivimos recién, cuando ustedes le cantan, le adoran, le dicen cuánto lo aman, están reconciliándose, están conociéndolo, están diciéndole, y el Señor está poniendo también su amor sobre ustedes. Esta relación de amor que se hace, que es sobrenatural porque es de Dios y que empieza, ¿no es cierto?, cuando empiezan nuestras canciones y empiezan la adoración. Y ese es el momento más precioso para Dios, más preciado contigo. Y muchos se saltan y llegan tarde, como diciendo, oye, es que cantan mucho rato. Es lo único que tú le das a Dios. Hay que estar antes, a preparar el corazón para adorar y entrar en esa presencia. Dice la palabra que Dios habita en la adoración, en la alabanza. Y es verdad que habita, si Él viene a buscar su adoración, que por supuesto se lo merece porque Él está todo el día, 24 horas pendiente de ti, tratando de protegerte y de cuidarte, porque tú vas y haces cosas que no corresponden y Él tiene que andarte defendiendo por todas partes y tú ni lo sabes que te está defendiendo. No entiendes que el Señor, porque si no estás en esta relación con Dios no te das cuenta cuántas veces Dios actúa en favor tuyo en cada día. Hoy día en la mañana mi hijo casi se electrocutó. Fue porque se cortaron los tapones, no se electrocutó, porque el Señor cortó el automático. Pero el automático de haber sido de afuera porque no pudo dar más la luz. Eso es Dios. Eso es Dios, protegiéndonos. Y Él lo hace todo el día y todos los días, 24 horas. Y cuando nosotros venimos hoy día y llegamos tarde a adorar al Señor, ¿de qué me están hablando? ¿De qué cristianismo me están hablando? ¿Quién está siendo cristiano de verdad? ¿De cuál amor me están hablando? ¿De qué reconciliación? ¿De qué que Dios los conoce? Quiero dejar en claro, el venir el domingo no es una opción. Y tengo que enseñarlo así, porque es un mandamiento. Y Dios dice que debemos cumplir todos los mandamientos. Jesucristo dijo, el que cumple los mandamientos, ese es el que me ama. Así que no me vengan con que eso es del Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo dijo todos los mandamientos. Y para después, para que no hubieran interpretaciones, dijo, el que cumple mi palabra también. Dijo los mandamientos primero y después mi palabra. Las dos cosas debemos cumplir. Y el mandamiento de venir a la iglesia no es una opción, es una obligación. Es como no mentir. Cuando tú mientes, ¿te sientes mal? ¿Y por qué no te sientes mal cuando no vienes el domingo? Si es un mandamiento igual que no mentir, igual que no adulterar, igual que no codiciar. ¿Por qué? ¿Por qué tomamos este día como algo más liviano? ¿No es un mandamiento? ¿No está en el Éxodo 20? ¿Por qué lo hacen eso? ¿Por qué la gente cree que puede elegir si viene o no viene el domingo? Estás en pecado y estás siendo vulnerable al enemigo. Y vas a vivir las consecuencias de eso. Porque cuando yo miento, me vuelvo vulnerable al enemigo. Cuando yo codicio, me vuelvo vulnerable al enemigo. Cuando yo hago las cosas mal, nos volvemos vulnerables al enemigo. Y yo les digo a ustedes, leí al principio, en 2 Corintios, ¿no es cierto?, que leí, tan bien leído,
Segunda de Corintios está en, déjenme ver dónde estaba. 5. Segunda de Corintios, vamos a ir de nuevo. El testimonio nuestro es fundamental, amigos. Si ustedes quieren reconciliar a otros, si quieren usar este ministerio de verdad, si quieren vivir el ministerio que Dios nos da, ser cristiano, ¿no es cierto? Significa que yo tengo el ministerio de la reconciliación, cada uno de ustedes lo tienen. Si nosotros queremos cumplir con ese ministerio, 2 de Corintios 5 dice, en el 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Yo soy ciudadano de los cielos, tú también, cada uno de ustedes, y son embajadores de Dios. Cuando tú no vienes el domingo y te quedas durmiendo y viene un amigo tuyo que no es cristiano y que tú le estás predicando y te encuentras en la cama, o te encuentras, no sé, pues jugando, no sé qué cosa, porque se lo dedican a jugar nomás, o en el Facebook el día domingo, no, es que estaba muy cansado, que estoy muy reventado en la semana. Estás reventado en la semana porque no estás orando. Porque el Dios, cuando tú vas así como floreció ese tronco, ¿no es cierto?, seco, te da fuerzas. Entonces tú eres embajador, tienes que tener un buen testimonio. Y un buen testimonio es no faltar nunca el día domingo, a no ser que sea algo absolutamente excepcional. Y yo no estoy diciendo esto porque yo soy pastor. Yo también estuve ahí sentado como ustedes, muchos años. Nunca falté el día domingo. Nunca. Solamente fue cuando hubo alguien muy enfermo, yo estuve muy enfermo, pero jamás faltamos por cosas triviales, nunca. Íbamos todos, con mis hijos chicos, como fuera, íbamos en la noche, cuando había oración y todo lo demás. Eso es poner a Dios primero. Entonces no estoy diciendo nada que yo no he hecho, es que es un mandamiento y yo lo entendí desde el principio así, que no es una opción. Los mandamientos Dios manda, yo quiero tener una relación con Dios. Esas son sus condiciones y es el rey. Él es el rey, no nosotros. El humanismo ha destrozado la religión cristiana, porque el humanismo dice que el hombre es el centro y el que manda, y tienes que ser feliz tú, y ser feliz tú, es tu tiempo, es tu éxito, es tú, y no sirve. Van a ser destruidos por el enemigo. Somos embajadores de Dios, somos representantes de Dios aquí en la tierra y tenemos que tener una actitud y una conducta intachable. Esos son los embajadores de Dios. Un amigo el otro día me decía, pucha, el Señor me mostró que yo lo estaba pasando súper bien, pero de repente me mostró, y si me viera alguno de los que yo le hablo de Dios en estas circunstancias, el Espíritu Santo me dijo, no, estáis dando un testimonio terrible. Es verdad, nosotros no podemos andar en cualquier parte y haciendo lo que nosotros queremos. Tenemos que ser irreprochables, irreprensibles, santos, porque tú no eres embajador del pecado, eres embajador del santo de santo. Santo, santo, santo es el Señor. Y la gloria, escúchame, la gloria se va a manifestar en ti cuando tú conozcas a este santo y hagas la voluntad de Dios en tu vida. Fíjate que en Jesucristo yo de repente pensaba, Señor, ¿por qué? Cuando Pablo caminó en el agua, que fue el único que se atrevió a tirarse del barco y fue el único valiente en realidad, cuando él empieza a ver las olas y se empieza a hundir, el Señor le dice, sálvame, Señor, el Señor lo toma y le dice, pero ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Y es hasta injusto porque el único que se tiró y más encima lo retan. Pero cuando tú conoces a Jesucristo y te das cuenta que Él vivía con el Padre y conocía al Padre, porque Él lo conocía, entonces cualquier duda, aunque fuera esta, que era muy lógica, ¿no es cierto? Él no lo podía entender eso. Pero si estás conmigo y Dios está con nosotros, nada te puede pasar. Lo mismo le dijo a los apóstoles cuando se empezaron a hundir en la barca y él estaba durmiendo y le dicen, Señor, ¿pero por qué tú duermes? ¿Pero por qué no? Pero nos estamos ahogando. Pero ese es el problema de ustedes. Si Dios está con nosotros,
Y yo les dije que íbamos a pasar al otro lado. ¿Ustedes creen que cuando yo digo vamos a pasar al otro lado, me voy a quedar aquí al medio, me voy a hundir aquí, me voy a ahogar con ustedes? Yo dije vamos a pasar, por lo tanto se acabó. La tempestad se acabó. Y se acabó. Y se acabó y le dijo, ¿y ustedes por qué dudan, hombres de poca fe? ¿Saben por qué hace eso el Señor? Porque Él conocía al Padre. Conocía al Padre de tal manera que si vamos a Juan 5, vamos a esto, aquí termino. Esto me lo dio el Señor recién, ¿no? Juan 5. Juan 5. Déjenme encontrarlo yo primero. ...19... dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, Jesucristo le está diciendo esto de cierto os digo, o sea, esto es cierto, subráyenlo, es verdad. Todo lo que hace el Padre, dicen, ¿no es cierto? No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Era tal la comunión de Jesucristo con el Padre, y no me vengan con que era Dios, porque Él se despojó de su deidad. Por lo tanto, era un hombre como nosotros, y que el Espíritu Santo se manifestaba en toda su gloria porque era santo, y hacía la voluntad del Padre. Ese era el secreto de Jesucristo. Pero Él veía, tenía tal comunión, pasaba tiempo con Él, y eso está en la Escritura, pasaba mucho tiempo con Él. Él trabajaba todo el día para Dios, y después pasaba tiempo a solas con Él. Entonces, Él veía lo que iba a hacer el Padre aquí en la tierra. No está hablando del cielo. El Señor, claro, veía lo que... porque se decreta en el cielo lo que va a pasar aquí abajo. Él lo veía y le decía, ¿sabes qué? Anda y resucita a tal persona. Lo veía que se decretaba, yo resucito a tal persona. Y él iba y le decía, levántate. Había sido decretado por el Padre. Y eso es lo que está diciendo aquí. Él veía lo que el Padre decretaba y Él lo hacía. Esa es la comunión que nosotros debemos entrar. Y no estar, Señor, sana a esta pobrecita que se está muriendo. Señor, pero... No, está sana. Porque ya fue decretado por Dios Padre arriba. Pero para eso necesitamos una relación. Pasar tiempo con Dios. Como Jesucristo lo hacía. Y vivir en la voluntad de Dios. Como Jesucristo lo hacía. Y hacer las obras que Dios tiene preparada de antemano para ti, como Jesucristo lo hacía. No hay otra manera, hermanos míos. Yo les recomiendo que vean de nuevo esta prédica, porque aquí está el secreto para ser de verdad, para ser un cristiano poderoso en el Señor. Pero no para ti, es para los demás. Siempre, escúchenme esto, el poder de Dios no es para nosotros. No es para nuestra vanagloria, es para entregarlos a otros, es para bendecir a otros. ¿Amén? Yo quiero hacer un paréntesis aquí antes de que... porque vamos a recibir Santa Cena hoy día. Y en realidad nos están viendo de varias partes, en esto del YouTube, nosotros tenemos podemos saber de dónde nos ven, no sabemos quién nos ve. Entonces yo quiero saludar a toda la gente de Estados Unidos, de Canadá, de Perú, de Argentina, de Alemania, de España, de Brasil, de Colombia, que nos están viendo. Ojalá estas personas, si lo ven, que puedan tener cara para nosotros y nos mandan en nuestra página web, pueden comunicarse con nosotros y poder entrar en contacto con toda esta gente que nos está viendo. Y también en Chile nos están viendo en Valparaíso, Iquique, Talca, Puerto Varas, Quillota, Temuco y Concepción. Bueno, un saludo para todos ellos y como les digo, si pueden, algunos los conocemos, algunos sabemos de quiénes nos están viendo. Pero si hay gente que no conocemos y que solamente se han encontrado con nosotros por esta tremenda herramienta que es YouTube, que nos manden un mail en nuestra página web, ahí está, se publica cada vez que yo predico la página web y se publica dónde estamos también. Así que si quieren venir a vernos también son todos muy bienvenidos. Amén.